C. Esquema de sí mismo y energía psíquica. Sabemos que todo ente que sea objeto de la intuición sensible será esquematizado racionalmente en la estructura cultural. Las relaciones y los sistemas de relaciones con principios que estudiamos hasta ahora nos han permitido entender de qué manera el designio descubierto da lugar a la verdad del ente, representada por el esquema estructural. Pero si todo ente conocido es indefectiblemente esquematizado, habrá que preguntar, entonces, por el esquema que corresponde a sí mismo. Veamos el problema más claramente. El sujeto histórico del microcosmos, que hemos denominado conciencia, comienza a desarrollarse desde el momento en que el descubridor de entes se descubre a sí mismo como ente entre los entes. El descubrimiento de sí mismo revela de inmediato la diferencia entre el microcosmos, ente individual, y cualquier ente del macrocosmos. Esta diferencia sujeto microcósmico, objeto macrocósmico, es evidente e innegable. Por eso, a partir del descubrimiento de sí, todo nuevo esquema de entes será referido a sí mismo. La dimensión potencia de cualquier relación actúa sobre el pensamiento, según tal referencia, hasta nivelar y tornar horizontales los planos de significación oblicuos. Ahora bien, este centro de referencia al cual se refieren, por su dimensión potencia, todas las relaciones susceptibles de ser conscientes y al que hemos identificado anteriormente con la esfera de conciencia, no es simplemente el sí mismo, el microcosmos, sino el sí mismo conocido, el microcosmos conocido, es decir, el esquema de sí mismo. La esfera de conciencia, o de preconciencia en la figura 11, es en realidad un esquema de sí mismo, configurado de acuerdo al grado de conocimiento de sí que alcance el pasú. Este esquema, según iremos viendo, adquirirá un carácter eminente con respecto a los demás miembros de la estructura cultural. Pondremos de relieve los aspectos más importantes del esquema de sí en los siguientes comentarios. Primero, la esfera de conciencia, al ser un esquema de sí mismo, es un símbolo complejo. Sin embargo, dicho símbolo está en completo y en permanente proceso de formación. ¿Cómo crece? ¿Cómo se conforma el esquema de sí mismo? Respuesta: las continuas referencias a sí mismo, que determina la potencia de las relaciones en el pensamiento, actualiza y agrega nuevos elementos sémicos al símbolo que constituye el esquema de sí mismo. Esto quiere decir que la esfera de conciencia, por su carácter esquemático, es, en realidad, un símbolo, y que dicho símbolo se va completando como efecto de cierta especie de pensamientos, referidos o intencionados hacia sí mismo. El esquema de sí mismo, que comienza a formarse a partir del descubrimiento de sí mismo, es decir, cuando se inicia el sujeto histórico, acompaña en su devenir el desarrollo de este sujeto, la historia del microcosmos, cuya línea subjetiva constituye la conciencia del pasú. Es el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Segundo, la historia del microcosmos es, así, un esquema en permanente construcción al que denominamos esfera de conciencia. Y la esfera de conciencia es el centro al que están potencialmente referidas aquellas relaciones estructuradas en función de sí mismo. Pero todo esquema surge de la interpretación racional de un designio. Es evidente que, al descubrir al microcosmos, en que consiste el ente pasú para sí mismo, se ha de haber revelado en algún grado su designio. Pero no es menos evidente que tal revelación solo podrá ser completa cuando todo el microcosmos haya sido racionalizado, es decir, cuando el esquema de sí mismo contenga como verdad a todo el microcosmos. En el artículo F, comentarios quinto y sexto, veremos en qué consiste el designio de sí mismo y comprobaremos que su descubrimiento y las referencias que motiva implica una conmoción en el sujeto racional. El esquema de sí mismo depende de la evolución de la mente, de la capacidad actual en todo momento para aprender racionalmente el designio de sí e interpretarlo en un esquema lo más completo posible. En resumen, el esquema de sí mismo,
La esfera de conciencia, la historia del microcosmos, es un símbolo en formación que jamás acaba de completarse, porque el designio de sí mismo al que interpreta jamás acaba de ser conocido por el pasú. Para finalizar, vamos a confirmar lo dicho en el inciso memoria arquetípica y razón. La esfera de conciencia es una especie de memoria. El solo hecho de que la esfera de conciencia consista en una historia del microcosmos debe dar la idea de que una serie temporal de sucesos psíquicos han de estar necesariamente memorizados en ella. Del mismo modo que la estructura del cerebro puede ser denominada memoria arquetípica y la estructura cultural memoria conceptual. La estructura del esquema de sí mismo es llamada memoria representativa. Lo de representativa va por motivos que se verán en el artículo F. Tercero, no obstante su aparente devenir, es decir, el permanente cambio que constituye su progreso hacia la verdad completa, el esquema de sí mismo puede ser también pensado como los otros esquemas de la estructura cultural. Lo explicaremos. Todo esquema o relación es vivenciado por el pensar como pensamiento, el cual se halla fundado en un significado propio del esquema, que se perfila en relieve sobre el horizonte de la significación continua. El esquema de sí mismo es el que tiene las dimensiones máximas, mayor extensión, mayor comprensión y mayor potencia que cualquier otro esquema o relación. El pensar un esquema semejante supone la aprehensión de un significado de jerarquía superior, pues la esfera de conciencia es un centro de referencia para todos los planos de significación. Vale decir, el sujeto cultural tiene la posibilidad de contener en un pensamiento al esquema de sí mismo, pero tal posibilidad es, justamente, la que señala el inicio del sujeto consciente. El sujeto cultural, al reflexionar sobre sí mismo, anima al esquema de sí mismo y se eleva como sujeto consciente. Por el contrario, para el sujeto consciente, todos los esquemas de la estructura cultural son inteligibles, es decir, tienen significado en algún lenguaje. Pero, si todo el esquema de la estructura cultural resulta inteligible para la esfera de conciencia, ella misma, en tanto que esquema de sí mismo, ¿en qué lenguaje se torna inteligible su significado? Respuesta: el lenguaje propio de la esfera de conciencia, en cuyo contexto ella puede ser notada y entendida, reflexionada. Es la historia inmanente. El significado de la esfera de conciencia o esquema de sí mismo se expresa en un lenguaje histórico, es decir, se manifiesta el entendimiento como una forma del tiempo. Intuir el significado de la esfera de conciencia equivale a intuir la línea subjetiva del sujeto histórico inmanente, a captar la unidad de la conciencia como una historia. Cuarto, naturalmente, fuera de este que le es propio, la esfera de conciencia puede ser notada en cualquier otro lenguaje y, el concepto correspondiente, expresado en el mundo mediante signos adecuados. Nos interesa ahora destacar uno de tales conceptos que los virias perdidos han proyectado en los últimos milenios. Este concepto es el de energía, al que se pretende derivar de otros entes por desconocerse cuál es el verdadero esquema del que procede. Pero, sin importar a cuál ente lo aplique la ciencia, el concepto de energía expresa el significado de la esfera de conciencia. Por supuesto que un concepto que debe anotar al esquema de máxima extensión y comprensión ha de poseer también tales dimensiones extremas, además de máxima connotación. La proyección del concepto energía en signos físico-matemáticos, por ejemplo, a pesar de la complejidad que patentiza, apenas alcanza a insinuar el significado del esquema de sí mismo del cual procede. Por eso, al afirmar que las esferas psíquicas son de energía, dijimos más atrás que no aplicamos el concepto de energía a la psique, sino que, por ser la psique de energía, existe concepto de energía. Quinto, si el concepto de energía expresa el significado de la esfera de conciencia, podemos indagar en base a qué propiedades de la misma se define la energía psíquica. En primer lugar, observemos que el esquema de sí mismo deviene,
varía, cambia, se mueve. El movimiento es, pues, la primera propiedad de la energía psíquica. En segundo término, hay que notar que la esfera de conciencia es el centro de referencia, hacia el que apuntan las potencias activas de las relaciones históricas. La dirección es, entonces, la segunda propiedad evidente de la energía psíquica. Pero para que algo energético, un símbolo, por ejemplo, dirigido hacia un centro de referencia, pueda llegar hasta él, hace falta que la energía sea lo suficientemente intensa. La intensidad es, pues, la tercera propiedad importante de la energía psíquica. Por ahora, sin descartar completamente otras propiedades, podemos afirmar que la energía psíquica se caracteriza por el movimiento, la dirección y la intensidad. Naturalmente, con estas tres determinaciones, la energía psíquica es análoga a una magnitud vectorial de la física. D. Expresión energética del pensamiento del Pasú. Las referencias potenciales que existen en las relaciones introducen en el pensamiento una dirección o intención temporal que lo dirige hacia la esfera de conciencia. Estos pensamientos, conscientes en mayor o menor grado, son los responsables del cambio progresivo que manifiesta el esquema de sí mismo. Pero el cambio, el movimiento, ocurre en la energía psíquica y su causa está en la potencia activa, en sus referencias al esquema de sí mismo. En física se ha definido también una relación causal entre la potencia y la energía, que será conveniente tener en cuenta por su valor analógico. Una forma de energía, el trabajo mecánico, se relaciona con la potencia en función del tiempo en que dicho trabajo se desarrolla. Potencia W por tiempo T igual trabajo A. W por T igual A. Tenemos aquí, aunque con diferencias de significado, tres conceptos que intervienen en la estructura psíquica: potencia, tiempo y energía, trabajo. Volveremos sobre esta fórmula. Por otro lado, el trabajo mecánico se define como el producto de una fuerza por la distancia que se ha desplazado a su punto de apoyo. Trabajo A igual fuerza F por distancia D. A igual F por D. Sustituyendo en 1 el valor dado al trabajo por 2. W por T igual a F por D. O bien, W igual a F por D sobre T. Pero como D sobre T es igual a B, es decir, el cociente de la distancia y el tiempo es la velocidad. W igual F por B. La potencia es, según 3, una función de la fuerza y la velocidad. Una analogía con esta relación suele emplear quienes dan preeminencia a las ideas por sobre las configuraciones estructurales de la psique. Surgen así los conceptos de idea-fuerza o velocidad de las ideas. Por el contrario, al establecer correspondencias analógicas entre la psique del Pasú y el modelo estructural, nosotros nos ajustaremos a las dimensiones de la fórmula 1, vale decir, a la potencia, al tiempo y a la energía. Vamos a definir entonces una función cuyo dominio es la producción de pensamientos en la estructura cultural del Pasú y a la que denominamos expresión energética del pensamiento del Pasú. Potencia W por tiempo trascendente TT igual energía psíquica EP. W por TT igual EP. Hay que insistir en que esta fórmula solo tiene la finalidad inductiva de facilitar la explicación. Si suspendemos por un momento los prejuicios cientificistas y nos atenemos a la conclusión anterior que dice el concepto de energía significa la esfera de conciencia, no nos resultará tan extraña la función 4. Antes de utilizar la expresión energética para explicar la producción de pensamientos conscientes, debemos tener en claro cuáles son sus implicancias. Es lo que destacaremos en 3 comentarios. Primero,
La energía del pensamiento racional depende, según 4, de la potencia activa, W, y del tiempo trascendente, TT. Este tiempo, TT, es el que mide la duración del pensamiento sobre la relación y será definida más adelante. Segundo, a mayor potencia activa, W, en la relación mayor energía, EP en el pensamiento. Tercero, a mayor tiempo, TT, de duración de la actividad potencial, mayor energía, EP en el pensamiento. De estos comentarios a la función 4 se desprende, tal como cabía esperarse de una expresión analógica, que la potencia activa y el tiempo trascendente son causa de la energía psíquica. Vamos a definir ambos conceptos. Una relación se define en base a 3 dimensiones: extensión, comprensión y potencia. Pero una relación es, en realidad, el esquema sémico de un ente, es decir, un símbolo complejo, una subestructura de elementos sémicos. La potencia es lo que permite a los símbolos subsistir como tales y permanecer estructurados. Mas, no debe creerse con esto que la potencia es un mero contenido de los símbolos. Ella es el principio que hace posible la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Cuando el pasú ya posee sujeto histórico y, en consecuencia, esquema de sí mismo, la manifestación de los símbolos se efectúa con referencia a la esfera de conciencia, es decir, intencionados, dirigidos hacia ella. El plano de significación, y con ello el contexto del significado, se tornan entonces horizontales para el pensamiento. Recordemos que el pasú, en el estado evolutivo que lo estamos considerando, ya posee, aunque incipiente, un sujeto histórico y un esquema de sí mismo. Podemos afirmar, pues, que la potencia es el sustrato fundamental de todo símbolo psíquico de la estructura cultural. Por ella los símbolos subsisten y se manifiestan en el pensar, pero los principios, que son símbolos simples, solo subsisten. No se manifiestan jamás al pensamiento, aunque pueden ser conocidos por un reflejo o copia en una relación conexa, según ya se explicó. Por eso se dice que su potencia es pasiva. Las relaciones, por el contrario, subsisten y se manifiestan. Su potencia es activa. El pensamiento consciente, que hace crecer al esquema de sí mismo, depende de las manifestaciones de los símbolos de la relación que mienta, es decir, depende de la potencia activa. A ella nos referiremos de aquí en adelante, aun cuando digamos simplemente potencia. En resumen, los símbolos del esquema o relación subsisten sostenidos por el substrato de su potencia. Si un pensamiento mienta la relación, los símbolos se manifiestan con una determinada energía. Tal actividad es también producto de la potencia. En un próximo artículo estudiaremos la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Ahora nos ocuparemos de su subsistencia, para exponer la definición pendiente del tiempo trascendente. En el inciso esquema del universo de El Uno se mencionó la triple composición del demiurgo: poder, belleza y sabiduría, y se explicó que el poder lo ejerce el aliento o trascendente fluir de su conciencia-tiempo. Encontramos así, en la esencia del macrocosmos, la potencia o poder, y el tiempo, conciencia cósmica o aliento, unidos como causas de la existencia de los entes, de manera análoga a la expresión energética del pensamiento. 4. Aunque la fluencia del tiempo es el tiempo inmanente del macrocosmos, aquí lo denominaremos trascendente, atendiendo a su íntima penetración en la estructura cultural del microcosmos o pasú. En el tiempo trascendente o tiempo del macrocosmos se desarrollan los tiempos entelequiales de los arquetipos universales. Los entes conocidos son momentos de tales procesos, detenciones, efectuadas por la razón para descubrir el designio demiúrgico, el ser para el hombre. Los entes cambian constantemente, por efecto de sus evoluciones, pero permanecen siendo entes en su devenir, es decir, subsisten como entes en el tiempo trascendente. Para que los incontables procesos evolutivos que se desarrollan en el macrocosmos converjan hacia la finalidad, es decir, no diverjan de la macroentelequia pralaya,
los entes se estructuran en un organismo cósmico, cuyas funciones apuntan teleológicamente hacia la finalidad. Por lo tanto, ese permanecer en el cambio que caracteriza el proceso de los entes no se realiza aisladamente en el seno de los entes, sino que, contrariamente, todos los entes se hallan enlazados entre sí. ¿En qué consiste el enlace, la relación entre entes que cambian sin cesar? Respuesta: en la razón entre movimientos, que determina la simultánea permanencia de los entes en el tiempo trascendente. Algunos aspectos de esta razón son los que suele descubrir la ciencia empírica y traducir imperfectamente en lenguaje matemático, como leyes o relaciones cualitativas entre magnitudes características de los fenómenos. El supuesto fundamental para que una razón teleológica enlace a todos los entes por permanecer en el cambio es que exista alguna especie de sincronización entre todos sus procesos. En otras palabras, los movimientos en que consiste el devenir de los entes pueden ser de muchas clases, uniformes o variables, continuos o discretos, lineales o secuenciales, oscilatorios, rítmicos, cíclicos, etc. Pero cualquiera sea la clase de movimiento que caracteriza el proceso de los entes, la razón teleológica que los enlaza determina que en cada momento absoluto del tiempo trascendente exista coincidencia de momentos relativos de los movimientos de los entes. O sea, existe una especie de sincronización de movimientos que se verifica en cada momento del tiempo trascendente por la simultánea permanencia en el cambio de los entes. Ahora bien, el cuerpo material del Pasú es un ente entre los entes y como tal permanece en el tiempo trascendente. En consecuencia, los movimientos que componen su proceso entelequial deben estar sincronizados con los restantes movimientos del macrocosmos. Naturalmente, algunos movimientos en las funciones orgánicas, tales como los ritmos cardíaco y respiratorio, los ciclos sectenarios del crecimiento, la extensión del espectro sensorial, las ondas cerebrales, etc., presentan una razón más visible con respecto a movimientos proporcionales del sistema solar. Pero, en rigor de la verdad, todos los movimientos orgánicos, desde los atómicos hasta los psíquicos, ocurren en coincidencia con otros movimientos del macrocosmos. Los relojes atómicos biológicos y psicofisiológicos del Pasú están sincronizados con los relojes cósmicos, que regulan los movimientos de los entes según patrones universales de razón. Al referirnos al cuerpo material del Pasú en el inciso memoria arquetípica y razón, afirmamos que el mismo constituye un minor mundus, un microcosmos que refleja al mayor mundus o macrocosmos. Veremos ahora cómo debe entenderse esta afirmación. En primer lugar, hay que advertir que microcosmos designa a la finalidad del Pasú, vale decir, a una entelequia que debe ser alcanzada y no a una realidad presente. En segundo lugar, observemos que un microcosmos actual, un reflejo absoluto del macrocosmos o entelequia real, ha de ser por necesidad un ente autónomo, como lo es a su modo el demiurgo. Pero acabamos de ver que el cuerpo del Pasú se encuentra sincronizado en todos sus movimientos con relojes patrón del macrocosmos, y por consiguiente, enlazado a los demás entes, estructurado a ellos. El cuerpo del Pasú no es, en efecto, un ente autónomo. He aquí la aparente paradoja. Un microcosmos debe ser un ente autónomo. El cuerpo del Pasú, al que denominamos microcosmos, no es un ente autónomo. ¿Qué es entonces el Pasú? ¿Qué es su cuerpo? Respuesta: el cuerpo del Pasú es un microcosmos potencial. Será un microcosmos actual cuando se transforme en un ente autónomo, es decir, cuando se independice de su sincronización con los procesos de los restantes entes del macrocosmos. Es evidente que, a medida que el Pasú progresa hacia la entelequia, ha de ir transformándose cada vez más en un ente autónomo, pues tal condición está impuesta por la finalidad. Pero, ¿en virtud de qué proceso interno se obtiene la autonomía microcósmica? La respuesta ya fue adelantada en el artículo A.
El pasú se va transformando en ente autónomo a medida que cumple el objetivo microcósmico de la finalidad, construir un esquema de sí mismo o esfera de conciencia, de tal perfección que, al ser reflexionada por el sujeto consciente, racionalice completamente al microcosmos. La conciencia, análogamente al aspecto poder del demiurgo, ha de poder aplicarse, compenetrarse, difundirse, etc., en el microcosmos, y sincronizar sus movimientos internos con sus propios relojes patrón, o sea, ha de poder desincronizarlo del macrocosmos, evitando participar del tiempo trascendente, ha de sustraerlo de su permanencia en él. Como se verá en el próximo artículo, para que ello ocurra, la esfera de conciencia ha de presentar la dimensión de un tiempo propio del microcosmos, es decir, de un tiempo inmanente. En el inciso anterior, artículo H, explicamos que el continuo movimiento corporal del pasú, cuando no obedece a la expresión concreta de un concepto, pone un sentido general en el mundo, al que se denomina armonía. El mero hecho de estar en el mundo hacen del pasú un postor de sentido armónico, y por eso la armonía se define como una relación entre los movimientos del microcosmos y del macrocosmos. Es conveniente vincular el concepto de armonía con el de autonomía microcósmica, que acabamos de definir, para mejorar la comprensión global de la sabiduría hiperbórea. La armonía, en efecto, depende de la autonomía microcósmica. A mayor autonomía, mayor armonía, vale decir, mayor sentido general puesto por el continuo movimiento corporal. En consecuencia, la producción de armonía está opuesta a la sincronización de movimientos entre micro y macrocosmos. En otras palabras, a mayor sincronización, menor armonía. En el extremo desfavorable, una sincronización total y absoluta de movimientos implica la no existencia de la entidad microcósmica. El cuerpo del pasú sería, en este caso, pura entidad animal. Queda claro, pues, que el pasú es un microcosmos potencial, cuyos movimientos internos se encuentran sincronizados en algún grado con los movimientos externos del macrocosmos. Pero, aunque el microcosmos potencial se despliega constantemente y tiende hacia su entelequia, hay algo en el que permanece invariable, su presencia orgánica, que reproduce a la estructura del macrocosmos. Lo orgánico, lo estructural del microcosmos permanece en el tiempo trascendente a menos que se independice, alcanzando la autonomía óntica. Por eso ahora se ve claramente. Afirmábamos más atrás que los sistemas de la estructura cultural se manifiestan en el pensamiento y subsisten en el tiempo trascendente. Resumiendo, en el pasú, microcosmos potencial, la subsistencia de los sistemas, principios y relaciones ocurre en el tiempo trascendente, del cual el microcosmos participa, y lo que subsiste en los sistemas, en el sustrato esencial de los símbolos, vale decir, la potencia. Con estos enunciados sintéticos completamos las definiciones de los dos términos causales que aparecen en la expresión energética del pensamiento. 4. Potencia y tiempo trascendente. En el siguiente artículo pondremos en claro el concepto de sujeto individual del microcosmos, que ostenta el alma del pasú, para retomar luego el estudio de la expresión energética del pensamiento. El objetivo microcósmico de la finalidad requiere de la metempsicosis. De acuerdo con lo visto en el artículo D, podemos afirmar que el cuerpo del pasú es un microcosmos potencial, que tiende a actualizarse plenamente en la entelequia humana. Mientras progresa hacia esa perfección, el microcosmos participa del tiempo trascendente del macrocosmos, en el cual se sincronizan todos sus movimientos internos. Por eso el objetivo de la evolución, la autonomía óntica, exige la sustitución del tiempo trascendente por un tiempo propio del microcosmos, un tiempo inmanente, a cuyo flujo se ordenen y realicen los procesos interiores. Este objetivo, naturalmente, no es otro que el objetivo microcósmico de la finalidad, el cual se propone desarrollar un sujeto histórico o conciencia
cuya nota principal es, justamente, la temporalidad inmanente. En el artículo F se estudiará en detalle la relación entre el tiempo trascendente y el tiempo inmanente. Aquí nos interesa dejar en claro que el objetivo microcósmico solo puede ser alcanzado con el concurso de la metempsicosis. El demiurgo, en efecto, no puede permitir que el progreso evolutivo se interrumpa por la disolución orgánica del microcosmos, esto es, por la muerte del pasú. En realidad, el ciclo de vida del microcosmos depende solo del tiempo trascendente. Mientras exista la participación, habrá fatalmente una disolución formal, como ocurre con todo ente orgánico. Pero si el microcosmos actualiza su potencialidad y se individualiza, es decir, se independiza temporalmente del macrocosmos, entonces podrá escapar a la disolución, a la muerte, porque los procesos internos quedarán detenidos para el tiempo trascendente. El objetivo microcósmico asegura así que en algún momento de la evolución se alcanzará la inmortalidad del cuerpo material. Ahora bien, en tanto ese momento llega, ¿puede perderse con la muerte y disolución del microcosmos el progreso individual obtenido en la construcción del esquema de sí mismo? Respuesta: todo esquema de sí mismo queda impreso en el alma durante la vida del microcosmos, de tal modo que, al desencarnar, tras la desintegración orgánica, lo conserva con carácter permanente. Vale decir, el esquema de sí mismo, que es parte del alma del pasú, sobrevive a la disolución del microcosmos para mejor cumplimiento del objetivo microcósmico. Estamos, pues, ante una evidente paradoja. Sin embargo, tal paradoja pierde consistencia si miramos las cosas desde el punto de vista del demiurgo, que es quien ha determinado el modo en que se debe cumplir la finalidad. Con esta perspectiva, hay que comenzar por admitir que lo que interesa, en primer lugar, es el objetivo macrocósmico, la producción de cultura. Este objetivo es sociocultural y tiene por fin preservar el sentido puesto en los entes por los miembros particulares de la comunidad cultural. Una cultura es el sostén comunitario de los objetos culturales, es decir, de los entes signados por la expresión humana. Una cultura demiúrgicamente entendida es, pues, una macroexpresión de la evolución colectiva alcanzada por la comunidad. Los objetos culturales son proyectos que demuestran el grado de evolución alcanzado, porque son medida de la inteligencia de los proyectistas. Recordemos que el placer del demiurgo está en el descubrimiento posterior de la obra, tarea que ha sido reservada al hombre. Los objetos culturales son, justamente, la afirmación del designio descubierto en los entes, vale decir, un bien supremo. Para el demiurgo, entonces, el bien radica en el cumplimiento de las condiciones del desarrollo cultural de una comunidad, es decir, en que ese desarrollo no se detenga en ningún momento, en que crezca y transforme la realidad indiferenciada de los entes universales en una superestructura de objetos culturales. Las condiciones del desarrollo cultural de una comunidad dependen, naturalmente, de la evolución particular de sus miembros, que son quienes ponen el sentido en los entes. Es por estas condiciones que la finalidad del pasú, aparte del objetivo macrocósmico general, supone un objetivo microcósmico particular. La evolución de un sujeto individual que procure la autonomía del microcosmos y obtenida ésta, otorgue máximo sentido a la obra del demiurgo. El sujeto individual, que al principio de la evolución es racional y al final consciente, es la manifestación del alma en las estructuras del microcosmos. Y el alma, por la metempsicosis, transmigra durante millones de años para manifestarse, cada vez en un microcosmos más perfecto, más cercano al objetivo microcósmico de la finalidad. De aquí que surja la necesidad de aclarar, aunque sea brevemente, la relación entre el sujeto individual y el alma, ya que el estudio analógico de la expresión energética del pensamiento nos exigirá una definición rigurosa del sujeto consciente, que anima al esquema de sí mismo. En primer lugar, precisemos qué debe entenderse por alma.
El pasú, como todo ente orgánico que evoluciona, es la manifestación de un arquetipo universal y de una mónada. La mónada es el soporte del organismo individual que evoluciona conforme al arquetipo universal. Pero la mónada no desciende jamás al plano material, sino que permanece en el plano arquetípico, desde donde es proyectada por el aspecto voluntad del demiurgo hacia el plano material. Durante la vida del pasú, la mónada sostiene el cuerpo material y evoluciona con éste. O, con otras palabras, la manifestación de la mónada en el plano material es el microcosmos. Al morir el cuerpo animal del pasú, el microcosmos se disuelve, y tras la desintegración orgánica, la mónada deja de manifestarse materialmente. Sin embargo, la mónada no se desconecta completamente del plano material, pues un término energético procedente del microcosmos subsiste aún desencarnado, es el alma del pasú. El alma es así lo que permanece siempre manifestado de la mónada, lo que evoluciona en el microcosmos e involuciona parcialmente durante la desencarnación, lo que sobrevive a la disolución conservando la evolución experimentada para retornar nuevamente en la génesis vital de otro microcosmos. Pero en esta metempsicosis el alma no reencarna en nuevos cuerpos, como aquel actor que se prueba diferentes ropajes y mira a través de los ojos de distintas máscaras, según es creencia común de la palingenesia ingenua. Si así lo hiciera, debería existir continuidad mnémica de los actos experimentados en todos los microcosmos. Es decir, debería ser natural, recordar las vidas pasadas. Por el contrario, en cada microcosmos vivo, el sujeto pensante jamás rememora naturalmente ningún recuerdo de una vida anterior. Ello no ocurre porque el procedimiento dispuesto por el demiurgo para la transmigración de las almas impone a éstas, durante el periodo de desencarnación, una involución del sujeto en sí mismo, que produce la amnesia mencionada. Explicaremos paso a paso el procedimiento de metempsicosis, pero sin extendernos demasiado en los detalles. El alma, en tanto que manifestación sutil de la mónada, sostiene el microcosmos, difundiéndose en toda su estructura, actuando como un cuerpo doble. Sin embargo, solo en la estructura psíquica, debido a su naturaleza energética, se verifica un contacto fluido entre la vida orgánica y el alma. Los tres sujetos que hemos mencionado en el artículo E del inciso anterior, el sujeto racional, el sujeto cultural y el sujeto consciente o histórico, no son más que manifestaciones individuales del alma del pasú en las distintas estructuras del microcosmos. De estas estructuras, solo el esquema de sí mismo o esfera de conciencia tiene la posibilidad de impresionar en forma permanente al alma. La estructura del cerebro y la estructura cultural son demasiado groseras como para afectarla de alguna manera. La alteración que el esquema de sí mismo causa en el alma, en cambio, la modifica de tal modo que su efecto persiste aún cuando el microcosmos se ha desintegrado completamente. Pero el esquema de sí mismo representa toda la conciencia que es capaz de alcanzar un microcosmos, vale decir, es un grado evolutivo. Por eso el alma, al quedar modificada permanentemente por el esquema de sí mismo, en realidad se ha automodelado en el sentido de la entelequia humana, es decir, ha evolucionado. Supongamos ahora que un alma ha desencarnado profundamente, impresionada por un esquema de sí mismo, al que anima como un sujeto consciente. Siendo el esquema de sí una historia del microcosmos que ha quedado incorporada al alma, es evidente que el sujeto anímico ha de recordar lo vivido, no obstante estar desencarnado. Entonces, ¿por qué en una posterior encarnación el alma aparece desprovista de recuerdos? Respuesta. Primero, porque la evolución del microcosmos obedece a una secuencia jerárquica irreversible que obliga al alma a manifestarse inicialmente como un sujeto racional, del cerebro o razón. Segundo, sin embargo, previamente a la encarnación se efectúa una involución del sujeto de sí mismo, que causa el olvido parcial de los recuerdos innatos. Primero,
Para entender esta respuesta hay que considerar ante todo que el alma solo puede manifestarse en una estructura adecuada o vehículo. Esta condición viene por ser el alma, expresión energética de la mónada, la cual es fundamento de todo proceso arquetípico particular. En este sentido, la mónada es el sujeto individual en todo ente que evoluciona de acuerdo al impulso formativo de los arquetipos universales. En el caso particular del microcosmos, el alma es siempre sujeto anímico de una estructura, y la afirmación contraria también es válida. Sin estructura no hay manifestación anímica posible. Teniendo en cuenta tal condición, y todo lo visto hasta aquí sobre la formación de la estructura cultural y el esquema de sí mismo, podremos entender fácilmente la respuesta anterior. Si reflexionamos sobre lo estudiado hasta aquí, comprobaremos que, en efecto, se cumple una tácita secuencia jerárquica en la formación de las estructuras del microcosmos. En el Génesis solo existe el cerebro, es decir, la memoria arquetípica. El alma no puede hacer otra cosa que animar tal estructura y operar con sus funciones. Como sujeto racional o razón, el alma descubre el designio en los entes y construye la estructura cultural, a la que luego animará como sujeto cultural, y desde la estructura cultural irán emergiendo hacia las capas superiores de la psique los símbolos que conforman el esquema de sí mismo, al que el alma animará como sujeto consciente o histórico. He aquí la secuencia completa. El alma anima la memoria arquetípica o cerebro como sujeto racional o razón, y construye la estructura cultural a la que anima, a posteriori, como sujeto cultural, desde donde construye el esquema de sí mismo al que anima. Por último, como sujeto consciente o histórico. No hay manera natural de alterar esta secuencia. El alma encarnada siempre debe comenzar por animar un cerebro infantil, por ser sujeto racional. A partir de ese comienzo inevitable está la posibilidad de desarrollo estructural que subyace en la potencia del microcosmos potencial. Si las limitaciones genéticas del microcosmos particular lo permiten, quizá se pueda alcanzar un alto grado de conciencia, pero lo que no se podrá hacer es alterar la secuencia jerárquica que ordena la aparición de los sujetos anímicos. Está claro ahora en qué consiste la secuencia jerárquica de la formación estructural, mas no se ve con igual claridad por qué el alma, en una posterior encarnación, aparece desprovista de recuerdos. Pero la respuesta es simple. Radica en la naturaleza jerárquica de la secuencia, en las determinaciones que impone cada estructura a la manifestación de los sujetos propios. Cuando el alma anima, por ejemplo, a la memoria arquetípica, solo puede descubrir el designio en los entes dados a la intuición sensible. Cualquier recuerdo innato no se diferencia en nada de la intuición de un ente, pero, como tales recuerdos carecen de designio, son automáticamente eliminados por las operaciones de la razón, y el sujeto a lo sumo percibe una vaga reminiscencia o sensación indefinida de familiaridad. El sujeto racional adquiere así un carácter novedoso que no abandona al alma en sus posteriores manifestaciones subjetivas. Esto se entenderá mejor si recordamos que los tres sujetos mencionados son, en verdad, tres aspectos simultáneos del alma. Es la misma alma que, al manifestarse en cada estructura, momentáneamente la anima como sujeto propio. Vale decir, el momento del alma es el sujeto anímico, y este único sujeto puede animar, en un microcosmos estructuralmente completo, simultáneamente a tres estructuras némicas. Para explicarlo mediante una alegoría, podemos suponer que el alma es análoga a una fanal de luz acromática, es decir, de color blanco. Si colocamos delante del fanal una lámina provista de una pequeña abertura central, ya tendremos el equivalente a un sujeto racional. El haz de luz acroma que despide la ventana central es el sujeto analógico. Intersectemos ahora el haz con un filtro que sustraiga un color, por ejemplo el azul. Para una luz blanca de 500 MU, según las leyes de la óptica, el filtro azul solo dejará pasar el 69% y eliminará el 31%. Pues bien, ese haz transmitido por el filtro azul, considerablemente reducido,
es análogo al sujeto cultural. Mantengamos el filtro azul e intersectemos el haz transmitiendo nuevamente, ahora con un filtro amarillo. Del 69% de luz que penetra al filtro, este sustraerá una parte y transmitirá el 58%, es decir, el 40% de la luz original. El haz resultante, de matiz verde, es análogo al sujeto consciente. Consideremos el experimento alegórico completo. El fanal es el alma que se derrama en todas direcciones en forma de luz blanca. Al colocar una lámina que solo deja pasar un haz, efectuamos una operación análoga a la encarnación del alma. El haz es la misma alma fanal, convertida ahora en sujeto racional. Comienza aquí la secuencia jerárquica. El filtro azul es análogo a la memoria arquetípica o cerebro. Solo una parte filtrada del sujeto haz llegará hasta la estructura cultural para animarla. Este sujeto cultural debe animar la estructura cultural, representada por el filtro amarillo, y trascenderla para constituirse en sujeto consciente. El haz, reducido en más de la mitad de la luz original, que atraviesa el filtro amarillo, es análogo al sujeto consciente. Ver figura 26. Esta alegoría nos muestra claramente que el alma y el sujeto son una y la misma cosa, y que en el microcosmos hay un solo sujeto que se manifiesta simultáneamente en tres lugares o estructuras diferentes. Si un recuerdo innato irrumpiese por casualidad en el sujeto racional, sería eliminado en la misma forma que el filtro rojo sustrae tal color del haz de luz. Segundo, decimos por casualidad porque, según se declaró previamente a la encarnación, el alma ha sido inducida a olvidar los recuerdos innatos, es decir, a no tener presente durante toda la encarnación los antiguos esquemas de sí mismo, las historias vividas en otros microcosmos. Pero justamente en el artículo A se dijo que el objetivo microcósmico de la finalidad es la construcción de un esquema de sí mismo, que en última instancia consista en el microcosmos mismo, racionalizado por el sujeto consciente. Vimos también que el esquema de sí mismo, no importa cuán imperfecto sea, impresiona permanentemente al alma y constituye su evolución. En base a tal evolución, obtenida por la asimilación de los distintos esquemas de sí mismo de diferentes vidas, se va perfeccionando cada nuevo microcosmos animado y se cumple el objetivo microcósmico de la finalidad. Siendo así, ¿cómo debe entenderse la respuesta que afirma un olvido previo de los recuerdos innatos? Lo explicaremos de inmediato. Para continuar con el ejemplo propuesto, de un alma que desencarna profundamente, impresionada por un esquema de sí mismo, al que anima como sujeto consciente, digamos que el procedimiento seguido consiste en practicar la involución del sujeto previamente a una nueva encarnación. El sujeto involuciona cuando se desconcentra temporalmente, es decir, cuando su momento presente se expande en sí mismo y abarca toda la historia en una sola mirada. Hechos que se confirman por los conocidos relatos de quienes han resucitado, luego de pasar por la muerte clínica y han visto todo lo vivido en un solo instante. La involución del sujeto, en el sentido expuesto, es necesaria para que el alma pueda ofrecer un nuevo sujeto al microcosmos en el que va a encarnar. El alma, luego de la involución del sujeto anterior, se presenta ante el microcosmos con otro aspecto, un aspecto no subjetivo que requiere de toda la secuencia jerárquica para desarrollarse y repetir el ciclo evolutivo de la vida y de la muerte. Pero a todo esto, ¿qué ha sido del esquema de sí mismo anterior, ese en el que el sujeto involucionó hasta abarcar toda la historia en una sola mirada? ¿No era acaso necesario su concurso para cumplir el objetivo microcósmico de la finalidad, para asegurar el progreso individual del pasú? En realidad no se prescinde en cada nueva encarnación de ninguno de los esquemas de sí mismo anteriores, pues los mismos están irreversiblemente asimilados en el alma. Lo que ocurre es que, al no estar animados por ningún sujeto, los esquemas de sí mismo anteriores se sitúan en lugares diferentes del microcosmos, al que ocupa el sujeto racional. Con otras palabras, el sujeto racional, primera manifestación del alma,
opera desde la memoria arquetípica o cerebro, pero el alma, aparte del sujeto, está difundida como un cuerpo doble en todo el microcosmos. Por lo tanto, los esquemas de sí mismo anteriores que permanecen ajenos al sujeto van a corresponder con otras partes del sistema nervioso fuera del cerebro. Es decir, los esquemas de sí mismo anteriores están localizados en distintas partes del cuerpo del pasú, con excepción de las estructuras estudiadas hasta aquí. Estos centros o chakras que contienen esquemas de sí mismo anteriores se hallan difundidos por miles en el cuerpo humano. Allí están los recuerdos innatos, la memoria de las vidas anteriores, contribuyendo desde la complexión del alma a perfeccionar el microcosmos viviente. En la alegoría del fanal podemos establecer una correspondencia analógica con los esquemas de sí mismo anteriores, efectuando pequeñas perforaciones en la lámina con la ventana central. Las perforaciones rodean, por ejemplo, a la ventana por la que fluye el haz de luz, análogo al sujeto racional. Si los rayos de luz que brillan por las perforaciones son análogos a los chakras, es evidente que tales centros de memoria innata no son racionales, vale decir, su contenido es irracional. Por eso, cuando las prácticas de yoga se realizan con ignorancia, cuando el sadhaka localiza al sujeto sobre un chakra, invirtiendo anormalmente el sentido de la secuencia jerárquica, se corre el grave peligro de que el sujeto anime por accidente un esquema de sí mismo anterior y de que éste tome el control del microcosmos. Entonces, desde ese centro inferior, el microcosmos es irracionalizado y sobreviene la locura. Antes de finalizar, vale la pena destacar una importante consecuencia del principio expuesto en la respuesta 1 y también en E del inciso anterior. Sin estructura no hay manifestación anímica posible. Todo sujeto requiere una estructura en la cual manifestarse. No puede existir el sujeto sin un vehículo para su manifestación. Hasta ahora hemos supuesto que el vehículo del alma es el microcosmos y las estructuras, donde se manifiesta el sujeto. Las aquí estudiadas, cerebro, estructura cultural, esfera de conciencia, etc. Pero el que esta suposición sea cierta de ningún modo excluye otras posibilidades para cumplir con la finalidad. Con otras palabras, al pasú le fue encomendada por el demiurgo una finalidad, ser postor de sentido en los entes del mundo. Pues bien, si el pasú o cualquier otra raza semejante del universo desarrolla una cultura capaz de producir técnicamente estructuras adecuadas para la manifestación del sujeto, estas serán animadas en la medida de sus posibilidades de expresión. Esto significa que en tanto se cumplen los pasos de descubrir el designio y proyectar el sentido, cualquier cultura científico-tecnológica tendrá la posibilidad de construir androides con alma. Sí, con verdadera alma transmigrante y evolutiva. Para ello, solo hace falta que el androide posea un símil de la memoria arquetípica, es decir, una memoria programada con una colección de signos de entes o autoprogramable con información de entes del mundo percibida por medio de sensores, y que un procesador electrónico efectúe las operaciones lógicas de comparación o interpretación. Cuando el androide adecúe su comportamiento en función de la información percibida, es decir, cuando exprese una conducta, sin dudas estará animado por un egregoro, o si el androide es lo suficientemente perfecto, por un alma individual. Lo que nunca podrá poseer un androide ni ninguna estructura artificial es el espíritu. En efecto, para que el espíritu se manifieste es imprescindible la memoria de sangre, el recuerdo del origen, vale decir, algo que jamás podrá implantarse en otra parte que no sea un microcosmos vivo.